Salmo 119. Un salmo muy conocido, hermanos. Muchas gracias. ¿Está ahí conmigo, hermano? En esta noche, hermanos, vamos a hacer un paréntesis en cuanto a los estudios bíblicos que estamos llevando los miércoles, hermanos, porque considero que es muy importante, hermano, para la cristiandad el mes de septiembre. Se entristece mi corazón cuando veo a algunos cristianos celebrando la independencia de su país y haciendo publicaciones, y no es malo. De hecho, nos sentimos orgullosos de nuestra nación, de nuestro país, pero veo muy pocos cristianos en las redes celebrando el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia, hermano. Y tal parece que la cristiandad se ha olvidado, o algunos no tienen el conocimiento, que septiembre es el mes de la Biblia. A mi hermano, de aquí en adelante no se lo olvida, hermano. Es el mes de la Biblia, es el mes donde celebramos, hermanos, el regalo más precioso que nos ha dado Dios, su palabra escrita. Dios, hermanos, se pasó de buena gente con nosotros. Nos dio a su Hijo, nos dio su Espíritu Santo, y por si fuera poco, nos dio su palabra. ¿Es bueno Dios, hermanos? Amén. Es bueno Dios todo el tiempo. Y en honor a esta fecha, hermanos, tan importante, vamos a traer un estudio acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a ver que este libro, hermanos, aunque ha sido el más atacado, el más perseguido, el más odiado, el más mal interpretado, nadie ha podido destruirlo. Han querido hacerlo, han querido desaparecerlo, hermano, pero hasta el día de hoy es el libro más vendido de todos los tiempos. Es el libro más importante de todo el mundo. Es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Es el libro más difundido en todo el mundo. Es el libro más traducido a idiomas y dialectos. Se espera que para el 2025-26 ya sea traducido en todos los idiomas y dialectos que existen. Cada individuo sobre la faz de la tierra, al menos, hermanos, en su mayoría, podría tener un ejemplar de la Biblia escrito en su idioma y en su dialecto. Bendito sea Dios por eso, hermanos. Es impresionante el impacto y la influencia que ha tenido la palabra de Dios en la historia de la humanidad. ¿Está listo, hermanos, para abrir las Escrituras y estudiar el libro de Dios, hermanos? ¿Está ahí conmigo en el Salmo 119? Vamos a comenzar a leer en el versículo 89. ¿Está ahí conmigo? Y vamos a terminar en el 107. Escuche la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, por su palabra. Pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción, ¿qué dice? Hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento.
Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque nos has dado la libertad de poder adorarte, de poder expresar, Señor, con nuestros labios, con nuestras emociones, Señor bendito, y con nuestro espíritu, bendito Dios, poder adorarte, Padre. Qué hermosas alabanzas te dedicamos en este día, poderoso Dios. Esperemos, Padre Santo, esperamos que lo haya recibido, Señor, como olor fragante delante de tus pies, poderoso Dios. Señor, ahora se ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con alegría, Señor, y con sencillez de corazón. Creemos, Señor, pues escrito está que ella es viva y eficaz. Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como ya hemos leído acerca de la palabra de Dios, el salmista está estrechamente, íntimamente relacionado con los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la palabra de Dios. Todo apuntaba a la Escritura, hermanos. Y es el deseo de mi corazón en esta noche, hermano, despertar el interés en usted para que usted se acerque a la palabra, se allegue a ella como lo hacía el salmista David. De día y de noche meditaba en ella. En primer lugar, hermanos, la fe cristiana es una fe inteligente, es una fe racional. Cuando nosotros decidimos creer en Cristo, escuchen, no fue un salto al vacío, no fue un salto a la deriva, no fue cerrar los ojos y a ver qué sucede. La fe cristiana, hermanos, está bien fundamentado en un hecho histórico, la cual es la resurrección de Cristo. Todo se cae o permanece en base a la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación, vana nuestra alabanza, vana el ayuno, vano es la vigilia y todo lo que hagamos hecho, y seremos los más conmiserables de todo el mundo. Pero si Cristo resucitó, por ende, el total de la cristiandad es verdad. Alguien dijo en alguna ocasión que el cristianismo es la verdad plena, la verdad absoluta. Así que cuando nosotros creímos, hermanos, no creímos solamente por creer. Nosotros pusimos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Jesús, el Hijo de Dios. Sí dimos un salto, pero a los brazos de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dimos un salto y pusimos toda nuestra fe, no en el vacío, sino toda nuestra fe, toda nuestra confianza, se la pusimos en los brazos de Jesús. A Él, y solo a Él le entregamos nuestra vida,
nuestro tiempo, nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Además, hermanos, el cristianismo es una de las religiones, es la más importante, y el cristianismo, hermanos, tiene, gracias a los sucesores de los apóstoles y a todos los líderes que ha habido desde el principio hasta nuestros días, ellos se han encargado de organizar la doctrina cristiana, sistematizar el pensamiento cristiano. Es como si tuviéramos una gran biblioteca en nuestra casa, y los líderes cristianos se han tomado de su tiempo acerca de los dones que recibieron del Señor para organizar cada una de las doctrinas de la fe cristiana. Si nosotros queremos saber algo de Jesucristo, nos vamos al área de Cristología y ahí nos encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de la persona de Jesucristo. Si nosotros deseamos saber algo acerca del Espíritu Santo, nos vamos al área de la Neumatología y todo ahí en esa área encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de la persona de Jesucristo. Si nosotros necesitamos saber algo acerca de la salvación, nos vamos al departamento de soteriología y ahí nos explica todo lo que tenemos que entender acerca de la salvación. Si queremos saber un poco más acerca de Dios Padre, nos vamos al departamento de la teología propia y ahí tenemos toda la doctrina sistematizada acerca del pensamiento de Dios el Padre, la tercera persona de la Trinidad. Así que el pensamiento cristiano, la doctrina cristiana, la teología cristiana está perfectamente bien sistematizada para llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, aquel que le hemos entregado nuestra vida. Así que es un mito el pensar que los cristianos somos ignorantes o iletrados. Eso se creía en el pasado, pero en realidad la fe cristiana, hermanos, es una fe inteligente y bien sistematizada a lo largo de los tiempos, gracias a Dios, a aquellos hombres que se han tomado el tiempo para sistematizar, para organizar el pensamiento cristiano. Por tanto, la Biblia, hermanos, y todas esas doctrinas, Eduardo, se derivan de la palabra de Dios, de la fuente de agua inagotable. La ortodoxia quiere decir que todo lo que han creído en el pasado nuestros líderes en el pasado, todo lo hemos creído hasta el día de hoy. Por lo tanto, hermanos, el libro, la Biblia, viene a considerarse el libro de los libros, el libro que trasciende los tiempos, hermanos. Como ya dijimos anteriormente, es el libro más vendido, el más leído, el más amado, el más difundido, el más traducido, el más importante de todos los libros que se encuentran en la biblioteca del mundo, por ser la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, no tiene su origen en la tierra. La Biblia viene del cielo, es un producto divino, porque el autor del libro es Dios mismo, dictando a sus santos profetas del Antiguo Testamento y sus apóstoles del Nuevo Testamento para escribir su santa palabra, la cual no contiene error ni tampoco contiene contradicciones, como algunos suelen decir. La Biblia es un libro, hermanos, es un libro de carácter sobrenatural. Ningún libro, hermanos, posee estas características que a continuación la vamos a encontrar en la Biblia. Primero veamos la singularidad de la Biblia. Esto usted lo estudia en teología. La singularidad de la Biblia. Dice el diccionario de la Real Academia Española acerca del término singular. Dice: solo, sin otro de su especie, extraordinario o excelente. La Biblia es diferente que otros libros, no tiene igual. Eso es, hermano Celso, la singularidad de la Biblia. Escuchen algunos líderes cristianos
comentarios o frases célebres acerca de la Biblia. Escuchen lo que han dicho algunos de ellos. Un profesor de filosofía, un profesor cristiano, dice lo siguiente: júntalos en un montón al lado izquierdo de tu mesa de estudio, los libros. Luego, pon tu copia de la Santa Biblia al lado derecho, porque hay un golfo entre la Biblia y los llamados libros sagrados del Oriente. Este golfo separa la Biblia de aquellos libros completamente y para siempre, sin esperanza de unificación. Es un golfo sobre el cual no puede haber puente construido por la ciencia del pensamiento religioso. La Biblia permanece sola entre todos los demás libros. Es singular, diferente que los demás. John Wesley dice: quiero saber una cosa, el camino al cielo, cómo aterrizar a salvo en esa orilla feliz. Dios mismo me ha dignado enseñar el camino, para este fin vino del cielo. Lo ha escrito en un libro. Ay, dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios. Lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Déjame ser un hombre de un solo libro. Abraham Lincoln declaró: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia, del contenido total de este libro. Razona lo que puedas, y el resto, acéptalo por fe y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. D.L. Moody: la Biblia no se nos fue dado para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Charles Spurgeon dice: una Biblia que está, y esto me encanta, una Biblia que está hecha pedazos, regularmente pertenece a alguien que no lo está. ¿Amén, hermanos? Una Biblia que está rayada, subrayada, algunas páginas rotas, hermanos, desgastada por el uso, está hecha pedazos, pero regularmente pertenece a alguien que no lo está. ¿Cómo está su Biblia, hermano? ¿Cómo está su Biblia? Singular en su continuidad. La Biblia escuchen las características singulares de la palabra de Dios, que ningún libro la posee. ¿Está listo, hermano? La Biblia es el único libro que fue escrito en un periodo aproximadamente de 1500, 1600 años. Desde el primer libro que se escribió, algunos sugieren que pudo haber sido el libro de Génesis, otros que el libro de Job, el más antiguo. Hasta el último que se escribió, algunos sugieren que pudo haber sido el Apocalipsis, otros el Evangelio de Juan. Durante el primero que se escribió hasta el último en haberse escrito, pasaron aproximadamente 1500, 1600 años. Ningún libro contiene esta característica. Es sin igual, hermanos. La Biblia, hermanos, contiene 66 libros. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? Ajá, no tan rápido. ¿Y cuánto en el Nuevo? En el Antiguo, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos en el Nuevo? 27 libros fueron suficientes, hermanos, escuchen, 27 libros fueron suficientes para que el Señor, hermanos, nos dejara saber lo que Él consideró que nosotros deberíamos saber. Lo que Dios no lo dejó escrito en su palabra es porque consideró que no era necesario saberlo por ahora. Lo que sabemos de Dios, lo que sabemos de Jesucristo, está escrito
en este libro santo. Y hay de aquellos que le quiten o le añadan a la palabra escrita de Dios, porque Dios consideró que 66 libros fueron los suficientes para tener la revelación completa acerca de conocer un poquito acerca de Dios. Además, la Biblia, hermanos, es uno de los libros sagrados que tratan o que suplen las necesidades más fundamentales de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma e incluso también de nuestro cuerpo. La Biblia es el único libro que responde a esas 4 interrogantes que ningún libro las puede contestar. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? La primera, ¿quiénes somos? Habla acerca de nuestra identidad. No somos el producto de la casualidad, ni tampoco venimos de los animales. Somos el producto de un Dios inteligente que nos creó a su imagen y semejanza. La interrogante de dónde venimos tiene que ver con nuestro origen. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos plantó en este mundo? Y no es que venimos o somos el producto de la casualidad o somos parientes del chimpancé, como algunas teorías lo mencionan, hermanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Esa interrogante trata con el significado de la vida. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué está Lisette y no Juanita? ¿Por qué Dios decidió crear a Lisette y no a Juanita? ¿Por qué está aquí Rubí y no está X mujer? ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y la siguiente interrogante, ¿hacia dónde nos dirigimos? Eso tiene que ver, hermanos, con nuestro destino. Y cuando mueras, ¿qué? Y cuando mueras, ¿qué va a pasar después de que mueras? ¿Ahí se terminó todo? ¿O reencarnarás en un animal u objeto u cosa? Como la teoría de la reencarnación. Cuando nos moriremos, hermanos, moriremos en nuestro cuerpo físico, pero nuestra parte espiritual se irá a la presencia del Señor. Amén, hermanos, y estaremos con Él. Entonces, la Biblia es el único libro que responde a estas interrogantes. Además, existen libros de psicología en el mundo, pero estos libros solo tratan con la mente del ser humano. Pueden penetrar y resolver los problemas de la psique, de ahí psicología, de los problemas psicológicos de las gentes. Existen libros de filosofía y eso tiene que ver con el conocimiento racional. Existen libros de ciencia y estos solo tratan acerca del saber a través de la observación. Pero tales libros, hermanos, no pueden penetrar más allá, no pueden ir más allá. La Biblia es el único libro, hermanos, que va más allá, que trata con el problema espiritual del ser humano. Porque la raíz de todos los males es espiritual. Los mismos problemas que tuvieron nuestros antiguos en el pasado, 6,000 años, son los mismos problemas que tiene la humanidad el día de hoy. Los mismos pecados que se cometió al principio de la humanidad, hermanos,
son los mismos pecados que el ser humano comete el día de hoy. Los mismos pecados que cometemos el día de hoy. Entonces la Biblia, hermanos, trata con la raíz de todos los males, que es el pecado. Y es como una medicina para arrancar desde su raíz nuestro pecado. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Además, la Biblia, hermanos, fue escrita por 40 autores diferentes, representando gente de toda condición. Ejemplo, algunos fueron reyes, otros militares, algunos líderes, otros campesinos, algunos filósofos, otros pescadores, algunos cobradores de impuestos, otros poetas, algunos músicos, algunos diplomáticos, otros eruditos y algunos pastores de ovejas. Esta característica no la posee ningún libro. De todos los libros que se encuentran en la biblioteca del mundo, ningún libro posee tales características. Mencionemos algunos de ellos. Moisés era un líder político y juez, educado en las mejores universidades de Egipto. David, un rey, poeta, músico y pastor de oveja y un guerrero. Amós, un pastor de animales. Josué, un guerrero militar. Nehemías, un copero para un rey pagano. Daniel, un primer ministro. Salomón, un rey y filósofo. Lucas, médico e historiador. Marcos, secretario de Pedro. Pedro, un pescador. Pablo, un rabino o maestro de la ley. ¿Y saben cuál es la sorpresa, hermano Celso? Que ninguno, la mayoría de ellos, no se conocieron. Porque vivieron en épocas diferentes. Cientos de años, algunos miles de años. Pero cuando nos unimos los 66 libros, nos damos la grata sorpresa de que hablan de lo mismo. Es como si se hubieran puesto de acuerdo, hermanos, sin haberse conocido. Por eso la Biblia es un libro de carácter sobrenatural, porque ellos no escribieron por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Fueron qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo, para que ellos escribiesen y haya una unidad en la palabra escrita de Dios. Esta característica, ningún libro la posee, hermanos. Solo la palabra de Dios. Fue redactado en diferentes lugares. Escuchen, Moisés en el desierto, Jeremías en un calabozo, Daniel en la falda de una montaña y en un palacio, Pablo dentro de las paredes de una cárcel, Lucas mientras viajaba, Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta lo impresionante de este libro, hermanos, que usted tiene en su mano? Bendito sea Dios. Muéstrame un libro con estas características. Y todos los intelectuales guardando silencio, porque no lo hay. Ni siquiera se asemeja. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En el idioma hebreo, la lengua del pueblo escogido de Dios, del pueblo hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma universal de aquella época. Y algunos elementos, algunas porciones de la Biblia fueron escritos en arameo y unas pequeñas frases en el Nuevo Testamento en latín. ¿Por qué fue escrito en hebreo y no en inglés o en español? Porque el hebreo es rico en significado. El hebreo, una palabra, hermanos, encierra un concepto.
algo que el español o el inglés carece de significado. Por eso el alfabeto hebreo tiene muchos menos que el alfabeto de otros idiomas en el mundo. ¿Y por qué el griego? Porque el griego también es rico en significado. Una palabra puede llegar a tener hasta 11 significados. Y aquí los tesoros escondidos dentro de la palabra de Dios. Y algunas porciones en arameo, porque el idioma que Jesús hablaba cuando vino a este mundo era el arameo. Elí, Elí, lama sabactani es una expresión en el arameo. ¿Es sabio Dios, hermanos? ¿Es inteligente Dios? Bendito sea su nombre. Esta característica, hermanos, tampoco ningún libro la posee. Ya llevamos más de 4 características y ningún libro las posee, solo la palabra de Dios. Escucha la siguiente característica. Singular en sus enseñanzas. Y el fuerte de la palabra de Dios son las profecías. La Biblia es el único libro que contiene profecías. Y esas profecías se han cumplido en su totalidad sin ningún margen de error. Ningún libro de los llamados sagrados predicen eventos futuros. En el Corán, libro sagrado del Islam, jamás encontramos una porción que nos indica cuándo nacería Mahoma, o dónde nacería, o quiénes serían sus padres. En el Tripitaka, libro sagrado del budismo, no encontramos ninguna porción que nos indique cuándo iba a nacer Buda, o dónde iba a nacer, o quiénes iban a ser sus padres. Brillan por su ausencia en cuanto a las profecías bíblicas, hermanos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, encontramos más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que nos indican que nacería un Mesías, el Salvador del mundo. Y todas esas profecías se cumplen en la persona de Jesucristo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos indican cuándo nacería, dónde nacería, cuál sería su nombre, quiénes iban a ser sus padres, cuál iba a ser su ministerio, el proceso de su muerte y el día específico en que resucitaría. Estas profecías son de carácter sobrenatural. Ningún libro las posee. Muéstrame un libro con esas características. Y todos los líderes religiosos guardan silencio, porque ningún libro de carácter religioso o espiritual posee estas características. Solo la palabra de Dios. Veamos rápidamente, hermanos, algunas de sus profecías. Daniel capítulo 9 nos indica el tiempo de su nacimiento. Miqueas capítulo 2 nos dice con detalle la ciudad donde nacería. ¿Dónde nacería el Mesías? ¿En Belén de qué? 520 años antes de que Cristo naciera, hermana Piñón, ya el profeta lo estaba anunciando con anticipación. ¿Es asombroso eso, hermano? Isaías capítulo 7 nos dice que nacería de una virgen. ¿Quién fue esa virgen? 750, 780 años antes de que Jesús naciera a través de María, ya el profeta Isaías nos estaba diciendo que nacería de una virgen. Los libros sagrados brillan por su ausencia en cuanto a las profecías. Isaías 53 nos explica los sufrimientos que padecería, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. ¿Qué libro? Muéstrame un libro con estas características. No lo hay. La Biblia es única, sin igual e incomparable, hermanos, de carácter sobrenatural. Salmos 22 nos explica con detalle, Eduardo, la manera en que moriría
y cómo moriría o qué produciría su muerte. Jonás capítulo 1 y 2 nos explica el día específico en el que Cristo resucitaría, hermano Celso. ¿A los cuántos días se levantó Jesús de entre los muertos? Al tercer día. Pues ya Jonás nos estaba anunciando con muchísimos años de anticipación. Cuando las Marías fueron al sepulcro, hermanos, a ver el cuerpo de Jesús, se llevaron la grata sorpresa de que el cuerpo no estaba en la tumba. Y después, por si fuera poco, hermanos, el ángel lo confirma y dice, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que ha ¿qué? Resucitado? Y resucitar en la Biblia significa resucitar en un cuerpo glorificado, incorrupto, inmortal y eterno, para no volver a morir. Lázaro resucitó, vivió un periodo de tiempo, pero Lázaro volvió a morir. Cristo murió, resucitó y después de los 1000 años sigue vivo y vive por los siglos de los siglos y está sentado en la diestra de Dios Padres. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Cristo? La resurrección de Lázaro, Lázaro murió, resucitó y volvió a morir. Cristo murió, resucitó y volvió a morir. Vive por los siglos de los siglos. Escuchen, nosotros vivimos, moriremos, pero resucitaremos semejante a la resurrección de Cristo para no volver a morir, hermanos. Para vivir por los siglos de los siglos con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la primicia de la resurrección, el primero en gran multitud que viene por detrás. Resucitaremos en el día postrero. Además, la Biblia también contiene datos históricos. Aunque no es un libro de carácter histórico, contiene datos históricos. Contiene datos científicos, no siendo un libro de carácter científico. La Biblia, hermanos, es el libro más antiguo de la humanidad. Sus escritos, Génesis o Job, datan desde el 1430 antes de Cristo, convirtiéndose en el libro más antiguo de la historia. Además, la Biblia nos menciona acerca de un pueblo único, peculiar, llamado el pueblo de Dios. ¿Quién es ese pueblo? Israel, los hebreos, los israelitas. Pues, hermanos, nos llevamos la grata sorpresa, y esta es una de las evidencias de que Dios existe, hermanos, porque Él se ha encargado de preservar su pueblo, la niña de sus ojos, hasta el día de hoy. Los israelitas nacieron o se formó dentro de un contexto egipcio, pues vivieron 400 años esclavos bajo ese imperio. Y cuando ellos surgieron de la esclavitud de Egipto, ya había grandes potencias mundiales como los egipcios, los babilonios, los griegos, los sumerios, los asirios, los medos persas, los hititas. Imperios mundiales poderosos, el equivalente a Rusia o Estados Unidos el día de hoy. Escuchen, todos esos pueblos, hermanos, han desaparecido, han quedado en la historia. Imperios mundiales han desaparecido de la faz de la tierra. El pueblo hebreo sigue vivo hasta el día de hoy. También se movieron bajo pequeñas tribus, como los amorreos, los jebuseos, los heteos, los fariseos. Los fariseos no, ¿verdad? Y todos esos pueblos, todas esas tribus, todas esas comunidades desaparecieron, quedaron en el olvido. Solamente los conocemos porque están escritos en la Biblia, pero todos esos pueblos desaparecieron sobre la faz de la tierra. Pero el pueblo hebreo, hermanos, hasta el día de hoy, sigue vigente, sigue vivo. ¿Por qué? Porque Dios se ha preocupado para mantener su pueblo a través de 6000 años de historia. Y si lo hizo con Israel,
¿Ustedes creen que no lo hará también con nosotros, hermanos? La iglesia, bendito sea Dios. Estamos seguros en las manos de Dios, hermanos. Somos los hombres más seguros del planeta. Somos los hombres más seguros, más privilegiados sobre este mundo porque estamos guardados en la mano de Dios. Y jamás permitirá, hermanos, jamás permitirá al Señor que nosotros seamos arrebatados de su mano. Alguien dijo en alguna ocasión que no somos nosotros quienes estamos agarrados de la mano de Dios, porque si fuéramos nosotros quienes estuviéramos agarrados de la mano de Dios, tarde o temprano nos soltaríamos por los problemas, por las desilusiones, por las dificultades. ¿Saben cuál es la grande noticia? Que es Dios quien nos tiene a nosotros de la mano y Él nunca nos va a soltar, hermanos. Bendito sea su nombre. ¿Se dan cuenta la seguridad de Dios? Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice, porque yo sé, estoy seguro que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una seguridad absoluta en el Señor. Hermanos, ¿provee seguridad nuestro Señor? Bendito sea su nombre. Además, la Biblia también, hermanos, nos recorre la historia de los 4 imperios mundiales que han surgido a lo largo de la historia, desde Babilonia hasta el tiempo de Jesús. La Biblia habla acerca del imperio babilónico. Es más, ellos estuvieron 70 años de esclavos en ese lugar. Después vienen los medos y los persas. Y ellos pasan, los israelitas pasan a ser esclavos de los medos y los persas. Después vienen los griegos y conquistan a los medos y persas, y después Israel pasa a ser esclavo de los griegos. Después surge otro imperio mundial llamado romanos, y los griegos pasan a ser esclavos de los griegos. ¿Saben cuál es lo interesante? Que los israelitas siempre han estado bajo el yugo, bajo la esclavitud de una potencia mundial. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pueblo hebreo es un pueblo duro de cerviz, que no entiende a la buena, hermanos. Hermanos, no estamos tan lejos de ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que le hemos dado mucho dolor de cabeza a Dios también nosotros? ¿Sí o no? ¿Para que sí, hermano? 2 pueblos, una misma historia. El pueblo hebreo, la iglesia de Jesucristo. Pero aún así, hermanos, aunque somos, bueno, no sé si es una mala palabra, lo iba a decir, pero no sé si es una mala palabra, omito, cabezones o cabeza dura. Me disculpan si es una ofensa, hermanos. No entendemos a la primera. Entonces Dios nos tiene que jalar las orejas para que entendamos, porque a veces no entendamos por la buena. Amén, hermanos, a mí me ha pasado eso. ¿Se dan cuenta? Es el único libro de carácter sobrenatural que nos explica la historia en cuanto al pueblo hebreo. Además, escuchen esta peculiaridad de la palabra de Dios. Nos habla a través del carácter del ser humano, la naturaleza del ser humano. Un profesor de teología dice, la Biblia no es un libro que algún hombre escribiría si pudiera escribir, ni es un libro que el hombre podría escribir si quisiera. Escuche esto acerca de la Biblia. La Biblia trata con franquezas los pecados de sus protagonistas. Y esto es un misterio, porque Dios no esconde, Dios no tapa los pecados de sus hijos.
Si un líder, si un líder religioso escribiera un libro y por X razón cometería adulterio, eso no lo pondría en su libro. Omitiría sus pecados. Hermanos, ¿quién de nosotros le gustaría o se sintiera bien que se enteraran de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de lo que hacemos en lo secreto? Cuando nosotros pecamos, fallamos, hacemos cosas malas, ¿verdad que lo escondemos, hermano? Y hacemos todo lo posible para que nadie se entere de nuestras transgresiones. Y rogamos a Dios para que no nos ponga en vergüenza delante de la iglesia. Porque nadie quiere que expongan sus pecados. Pero lo interesante es que Dios no esconde los pecados de sus autores. Dios no omite, Dios en su libro, Dios no esconde los pecados de los patriarcas. Los pecados de Abraham, Isaac y Jacob son mencionados textualmente en la Biblia, en la palabra de Dios. Sus orgullos, sus mentiras, sus desventajas. En Génesis capítulo 12, versículo 49, un pecado que Dios pudo haberlo escondido, hermanos. También el Señor denuncia públicamente los pecados de su pueblo. De hecho, le llama ramera o prostituta porque se metió con otro Dios que no era el Dios de Israel. ¿A alguien le gustaría que Dios le sacara sus pecados, hermanos? ¿Verdad que nosotros nos lo escondemos y rogamos a Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros? Y Dios revela el adulterio del rey David. No esconde su pecado, hermanos. ¿Por qué Dios no ocultó el adulterio del hombre más piadoso que ha existido? Alguien dijo en alguna ocasión que el hombre más sabio de la historia cayó por la influencia de una mujer. Y no me vean mal ustedes, hermanas. El hombre más fuerte de la historia cayó por la influencia de una mujer. Y el hombre más piadoso de la historia cayó por la influencia de una mujer. Hace algunos días hubo un escándalo en el cristianismo acerca de un líder reformado e influyente, uno de los más grandes que tenemos en la actualidad. Cayó en adulterio, hermanos. Y muchos que lo tenían, por ejemplo, fueron defraudados por este predicador. Y fue removido completamente de su ministerio. Y a lo largo de la historia, hermanos, grandes hombres de Dios, y pudiera yo mencionarlos por nombre, han caído, han manchado su ministerio por sus adulterios, hermanos. La Biblia no esconde esta caída del rey David. De hecho, revela el proceso de su adulterio, hermanos. Los autores del Nuevo Testamento señalan sus propios errores, ejemplo, en la negación de Pedro, la incredulidad de Tomás, la traición de Judas. Están ahí. Judas traicionó a Jesús, su maestro. Lo traicionó cuando más lo necesitaba. Pedro, quien dijo que jamás lo negará, fue el primero en haber negado a Jesús. Están ahí. ¿Por qué no escondiste, Señor, estos pecados de tus hijos?
Porque tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará si no nos arrepentimos. Este hombre predicador, hermano, él tuvo que confesar su pecado. Tuvo que ir delante de su iglesia, de sus líderes, y confesar su pecado. Y hoy se ha hecho un escándalo y ha manchado el cristianismo por la caída de este hombre. Quiera Dios que nosotros le hagamos fiel hasta que Él venga en gloria, hermanos. Y que nos preserve hasta el día de Jesucristo, hermanos. Por eso velemos y oremos para no caer en tentación, porque nuestro adversario viene como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se expone el desorden dentro de una iglesia. Así que, hermanos, estas historias, santos de Dios, estas historias están plasmadas en la Biblia para que nosotros tengamos cuidado, hermanos, y no caigamos en los mismos pecados que cometieron nuestros antiguos. La negación de Pedro está ahí plasmado en la Biblia para que nosotros tengamos cuidado de no negar a Jesús. Para eso Dios lo dejó escrito, hermano. La traición de Judas está plasmada en la Biblia para que tengamos cuidado de no traicionar a Jesús. Para que tengamos cuidado de no traicionar a Jesús. El adulterio, hermanos, del rey David está plasmada en la Biblia para que nosotros tengamos cuidado, hermanos, y nos guardemos para el Señor, nos conservemos puros para el Señor, hermanos. Para eso están escritas las narraciones de las caídas de estos santos hombres de Dios. Para que tengamos cuidado, para que velemos y para que no caigamos en la tentación. Además, la Biblia, hermanos, la Biblia ha sido de gran influencia para muchas personas a lo largo de la historia. Agustín de Hipona, un hombre de los peores, vivió toda su vida, hermanos, dando rienda suelta a sus placeres. Y un día se encuentra con una porción de Gálatas donde dice: no en borracheras, ni en lascivias, ni en glotonerías, ni en pecados inmorales, sino revestidos del Señor Jesucristo. Lee Agustín de Hipona este versículo y se convierte a Cristo. Martín Lutero, leyendo la carta a los Romanos, capítulo 1 y capítulo 5, leyendo el texto de la Biblia, se convierte a Jesucristo. Charles Spurgeon, después de una tormenta, entra a una iglesia para refugiarse de esa tormenta, se sienta en la parte de la banca, el predicador está dando su sermón acerca de los salmos, y en esa ocasión la palabra, hermano, entra en la mente de Spurgeon y se convierte en el cristianismo. Así que la Biblia tiene el poder para cambiar las mentes de las personas. Hermanos, ¿qué experiencia ha tenido usted con la Biblia? ¿Qué testimonio usted puede dar acerca de la Biblia? Dice un predicador: la Biblia ha llorado conmigo, ha reído conmigo, ha caminado conmigo. La Biblia está viva. Le pregunto, ¿la Biblia ha llorado con usted? ¿La Biblia ha reído con usted, hermanos? ¿Le ha motivado la Biblia? ¿Le ha
confrontado la Biblia? ¿Le ha disciplinado la Biblia? ¿Le ha reprendido la Biblia? ¿Cuántas lágrimas no ha derramado usted mientras lee las Escrituras, hermanos? Y para terminar, la Biblia es el único libro, escuchen, es el único libro que cuando usted la lee, su autor está ahí presente. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la leemos, su autor está ahí al lado de nosotros, consolándonos, fortificándonos, disciplinándonos, reprendiéndonos, hermanos, para ser mejor cristianos. Señor, te damos gracias. Póngase de pie, hermano. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque estableciste, Señor, este mes para que podamos, bendito Dios, memorizar tu palabra, Padre Santo. Para este memorial de tu palabra santa, bendito Dios. Yo oro, Padre Santo, para que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, bendito Dios, podamos correr a las Escrituras, Padre, porque en ella encontramos vida eterna, bendito Dios. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Ella es como medicina para nuestros huesos. Ella es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acércanos a ella, Padre, para llegar a conocerte más y más, Padre Santo, y esperarte hasta la venida de tu Hijo Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, creyendo que fuimos alimentados por ellas el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso al Señor.